Revelado, la increíble respuesta que sorprendió a mi yerno tras prohibirme el viaje familiar. El viento soplaba suavemente entre las casas de adobe del pequeño pueblo donde vivía doña Elena. A sus 70 años, el aroma de las tortillas y el bullicio de los niños llenaban su hogar, pero hoy, ese calor familiar se sentía distante. Una sombra oscura se cernía sobre ella tras la muerte de su esposo. La muerte dejó un vacío en su vida que no parecía poder llenar. Ahora, la prohibición de su yerno Carlos le quebraba el alma, no podía asistir a la reunión familiar de este año. La idea de no ver a sus nietos, de desearles lo mejor desde la distancia, la atormentaba. La angustia se adueñaba de su corazón, vibrando con cada palpitar mientras recordaba las risas de sus hijos, los abrazos cálidos, los platillos que había preparado con tanto cariño. Se sentía atrapada entre el amor que había cultivado a lo largo de su vida y la frustración que le provocaba la falta de respeto de Carlos hacia sus tradiciones. ¿Cómo podía un yerno ignorar tanto la esencia de lo que significaba ser familia? Sin embargo, en lugar de rendirse, Elena decidió replantearse su vida. Se dirigió a su cocina, su refugio sagrado, donde los utensilios desgastados le recordaban tantos momentos compartidos. Al tomar la masa para los tamales, sintió un llamado familiar. El deseo de recrear esos platillos que habían sido la columna vertebral de sus reuniones la impulsó. Mientras amasaba, su mente se llenó de recuerdos, su madre enseñándole a hacer el mole, el olor a pan de muerto recién salido del horno. Ese momento de conexión con sus raíces fue una forma de resistir ante la prohibición de Carlos. Su nieto Lucas, en la búsqueda de su identidad, sintió que algo lo llamaba. Después de enterarse de la disputa, decidió dejar atrás sus estudios en la ciudad y mudarse con su abuela. La emoción de la vida en el pueblo lo impulsaba a reconectar con sus raíces. Lucas pasaba horas en la cocina con Elena, creando un vínculo que trascendía generaciones. Un día, mientras revisaban un viejo baúl, descubrieron un libro de recetas que pertenecía a su abuelo. Al ver todas aquellas anotaciones y anécdotas, Lucas sintió que había encontrado un legado invaluable. La chispa de la creatividad lo iluminó y decidió grabar sus aventuras culinarias, compartiendo cada momento en redes sociales. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los videos se volvieron virales. La comunidad adoraba el amor que Elena proyectaba y su asombrosa maestría en la cocina. Sin embargo, la situación de Carlos se complicaba. Al enterarse del éxito, la envidia y el orgullo comenzaron a atormentarlo. Mientras la familia de su esposa florecía en la comunidad, él se enfrentaba a un posible desplome de su carrera debido a malas decisiones comerciales. La noche previa a la reunión, Elena se sentó a la mesa con Lucas, compartiendo sueños y miedos. Las palabras de ella resonaron en el aire, un recordatorio feroz de lo que realmente significaba la familia. En ese instante, un mensaje inesperado de Carlos rompió la calma, desatando una serie de eventos que estallaban como un volcán en erupción. ¿Podría Elena reconciliarse con su yerno y salvar lo que quedaba de su familia? La pregunta se cernía sobre sus corazones, mientras la tensión crecía. Elena miró el teléfono, la pantalla iluminada reflejando su propia incertidumbre. La palabra Carlos parpadeaba frente a ella, y el peso de lo desconocido la hizo dudar por un instante. Sin embargo, su determinación era más fuerte que el miedo. Con cautela, abrió el mensaje. Las palabras de Carlos eran un desafío, él proponía una reunión para abordar la tensión entre ellos. Su propuesta era clara, una cena para aclarar las cosas, y aunque el corazón de Elena latía con fuerza al pensarlo, sintió que era el momento de enfrentar esta discordia, de no dejar que el orgullo definiera su relación familiar. Mientras se preparaba para esa noche, sumergida en la elaboración de una receta tradicional,
Se dio cuenta de que había algo más en juego que solo su deseo de asistir a la reunión familiar. Era su identidad, su valor en el núcleo familiar que tanto apreciaba. Con cada paso que daba en la cocina, la mezcla de ingredientes parecía simbolizar el entrelazamiento de su vida con la de su familia y, a la vez, el riesgo de perderlo todo. Al llegar la hora de la reunión, el aire se sentía tenso, un preludio a la batalla emocional que estaba por venir. Carlos llegó con un semblante serio, pero Elena se armó de valor al recordarlo como el hombre que, durante tantos años, había formado parte de su familia. En lugar de resentimiento, decidió que ahora era el momento de mostrarse vulnerable. Bienvenido, Carlos comenzó. Su voz tembló, pero se mantuvo firme. No estoy aquí para pelear. Solo quiero hablar. Carlos se cruzó de brazos, evaluándola. Ese gesto le hizo sentir que el camino no sería fácil, pero algo en su interior le decía que el intento de reconciliación valdría la pena. Habían perdido demasiado tiempo y emociones en discusiones estériles. La conversación avanzó, y Elena expuso con sinceridad su dolor por las decisiones de Carlos y por cómo éstas habían afectado su conexión familiar. Para su sorpresa, él también se abrió, revelando el miedo que lo había llevado a actuar de esa manera. Habló sobre su trabajo y sus fracasos, su necesidad de mantener el control a expensas de las tradiciones familiares que tanto valoraban. Mientras la cena avanzaba, el vínculo entre ambos comenzó a reconstruirse, aunque aún había desconfianza en el aire. Una parte de Elena se preguntaba si realmente podría perdonarlo, pero esa noche había dado un paso importante, con pasión. Sin embargo, al final de la cena, Carlos dejó caer, casi sin pensar, un comentario que hizo que el corazón de Elena se detuviera momentáneamente. Mencionó que había estado hablando con un amigo sobre llevar sus recetas a una gran cadena gastronómica. La ambición de Carlos era clara, y con esto, la sombra de la envidia se cernió sobre la cocina doméstica que habían compartido esa noche. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para dejar de lado su orgullo y unirse a un nuevo proyecto. El pasado y el futuro, entrelazándose en una danza peligrosa que dejaba a Elena con un dilema, debería alentar a Carlos en este nuevo camino, arriesgando su experiencia y su legado en la cocina, o debería mantenerse firme en la tradición familiar. La pregunta resonaba, y el futuro se sentía tan incierto como la noche misma, mientras la tensión se intensificaba. Justo cuando iba a compartir sus pensamientos sobre esto, su teléfono sonó nuevamente. Era un aviso de las redes sociales. Un mensaje de Lucas la hizo detenerse. En su mensaje, decía que había una oportunidad de participación en un programa culinario de gran renombre, una visión que había tenido hasta ese instante. Elena respiró hondo, sintiendo que las decisiones que estaban por venir podrían cambiar el rumbo de su familia para siempre. Estaba lista para abrir la puerta a un nuevo futuro, incluso mientras aún intentaba sanar las viejas heridas. La pregunta latía en su mente, mientras todo dependía de lo que decidiera hacer a continuación. Elena dejó caer el teléfono sobre la mesa, su mente aún asimilando la mezcla de emociones que el mensaje de Lucas había desatado. La idea de un programa televisivo, algo que siempre había considerado como un sueño lejano, ahora se sentía palpable, casi al alcance de su mano. Sin embargo, el eco de la conversación con Carlos seguía reverberando en su conciencia. La tensión entre su deseo personal y las expectativas familiares había alcanzado un punto crítico. Con un lápiz en mano, comenzó a anotar su visión del futuro. Las palabras fluyeron con fuerza mientras delineaba sus pensamientos: crear un legado, trascender las tradiciones, diseñar una propuesta innovadora. Cada palabra la acercaba más a la posibilidad de cambiar su vida y la de su familia. Sin embargo, una sombra oscura se extendía a medida que sopesaba lo que esto significaba. ¿Estaba dispuesta a arriesgar lo que había construido hasta hoy? La mezcla de tradición y ambición se convirtió en su tormento interno. La noche se instaló, y aunque sus familiares dormían, Elena permaneció en la cocina, sintiendo el calor residual de los fogones. Con su mente en ebullición, recordó toda la dedicación que había puesto en sus recetas. La cocina había sido su refugio, un lugar donde emociones y sabores se combinaban. Pero, ¿y si ese refugio se transformaba en un campo de batalla? Decidió tomar cartas en el asunto.
En lugar de ignorar sus ambiciones, como había hecho tantas veces, se sentó a revisar la propuesta que Lucas había enviado. No era solo una ejecución de platos tradicionales, implicaba un enfoque contemporáneo, renovando la forma en que su cultura culinaria era presentada al mundo. Ella, con su vasta experiencia, podía aportar esa autenticidad que el programa turístico demandaba. Sin embargo, implicaba dejar atrás los confines de su cocina y cruzar fronteras que nunca se había atrevido a explorar. La idea de rebelarse, de derribar muros invisibles, comenzó a tomar forma en su mente. Si no lo intento, me arrepentiré, pensó. A la mañana siguiente, decidiría enviar su respuesta a Lucas. La duda la atrapó nuevamente, ¿cómo reaccionaría Carlos si lo descubría? Esa conexión renovada, aunque quebrada, necesitaba más tiempo para sanar, y su ambición podría abrir viejas heridas. Mientras se sumergía en sus pensamientos, la imagen del camino que había elegido como cocinera le mostró otra perspectiva, su habilidad no solo había sido la de cocinar, sino la de contar historias. Cada receta era una historia de su vida, sus raíces, y ahora, podía compartirlo con un público más amplio. Emmanuel, su hijo, había demostrado ser talentoso y ambicioso, un día podría tomar su lugar en esa nueva etapa. Sin embargo, las dudas permanecían, ¿estaba realmente lista para dar ese salto sin el apoyo de Carlos? Al final de un largo y agotador día, se sintió sumida en la encrucijada de los deseos. Antes de dormir, se atrevió a soñar con lo que podría llegar a ser, una chef visible en un programa de renombre, usando su voz para reivindicar la cultura rica de su gastronomía. Pero para realizarlo, debía estar dispuesta a sacrificar elementos de su pasado, y eso la llenaba de miedo. Fue entonces cuando decidió enviar un mensaje a Carlos para informarle sobre la oportunidad. Su corazón latía con fuerza, repitiendo cada palabra en su cabeza. Debes decirle, debes ser honesta. Al enviar el texto, sintió una mezcla de liberación y vulnerabilidad, la balanza de su futuro comenzando a inclinarse. Pero a la respuesta de Carlos le quedaban horas, un peso que la atrapaba en un ciclo interminable de anticipación. ¿Estaría listo para comprender su sueño y dejar atrás los antiguos resentimientos? La incertidumbre se instaló, y las sombras del pasado comenzaron a tomar forma, creando un nuevo dilema. Mientras miraba la hora, se preguntó si había tomado la mejor decisión al abrirse. Pero en el fondo, sabía que el camino hacia su crecimiento personal recién comenzaba, y que enfrente de ella había más en juego que solo ese mensaje. La puerta a su futuro estaba entreabierta, y, de algún modo, el destino de su familia dependía de su capacidad para cruzarla. Sin embargo, justo antes de cerrar los ojos, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Carlos desea que hablen por videollamada, decía. La pregunta persistía, ¿estaba ella lista para enfrentarse a él nuevamente, a la vez que lidia con sus propias ambiciones? La mezcla de emociones, dudas y posibilidades que se presentaban frente a ella fue lo que realmente la mantuvo despierta esa noche. Elena se encontró sentada frente a la pantalla del computador, su reflejo distorsionado en el cristal, una imagen de inseguridad en medio de un torbellino emocional. La videollamada con Carlos se había convertido en el foco de su atención, un evento que prometía ser tanto liberador como aterrador. La idea de poder hablar sinceramente con él, de exponer sus ambiciones y miedos, la metía en un laberinto de arrepentimientos y esperanzas. La llamada comenzó con un saludo tenso. Su voz sonaba más fría de lo que ella recordaba, y el peso del silencio inicial le causó un nudo en el estómago. Habló primero sobre el día a día de la casa, de los niños, pero la conversación se tornó superficial rápido. El tema que la absorbía estaba pendiente, latente entre ellos como un fantasma. Decidida, Elena tomó una respiración profunda y rompió el hielo. Carlos, quiero conversar sobre la propuesta de Lucas. La frase selló el aire, dejándolos en un silencio pesado. Sin embargo, la reacción de Carlos fue inesperada. Su mirada se endureció, los músculos de su cara tensándose. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros?, preguntó, su tono cargado de escepticismo. Tu sueño siempre ha sido quedarte aquí, en casa. Elena sintió cómo las viejas inseguridades regresaban como un eco, golpeando cada rincón de su confianza. La lucha interna afloró,
el deseo de hacer visibles sus talentos y el que su esposo pareciera desestimar esa parte de ella. Sin embargo, no podía volver a encerrarse. Carlos, esto es sobre mi pasión. Siempre he puesto la familia primero, pero necesito explorar lo que hay más allá de nuestras paredes. Sus palabras comenzaron a fluir con fuerza, alimentadas por un fuego renovado. La expresión de Carlos cambió, la incredulidad ocupando el lugar de la sombra. ¿Planear un viaje de trabajo? ¿Y qué hay de nuestra familia? ¿Qué pasará si te alejas? Cada objeción estaba cargada de dudas y temores que no eran del todo suyos. Esto no se trata solo de distancia, se trata de crecer, de no quedarme atrapada en un rol que cada vez siento más limitado, le contestó Elena, su voz resonando con firmeza. Había un compromiso en sus palabras que resonaba en el aire, como si, al pronunciarlas, ella misma comenzara a comprender la profundidad de su propia definición. La conversación se tornó en un tira y afloja emocional. Mientras Carlos seguía poniendo en duda sus deseos, Elena empezó a vislumbrar su valentía innata. Recordó las noches en la cocina, aquellas historias que había tejido en cada platillo. Por un momento, vio no solo a la madre y esposa que se esperaba que fuera, sino a la chef que anhelaba ser. Empezó a cuestionarse qué lecciones de vida quería dejar no solo a sus hijos, sino también a Carlos, quien a menudo se aferraba a lo más tradicional. Finalmente, Carlos cedió ligeramente. No estoy en contra de tus sueños, Elena, solo quiero asegurarte de que no descuidarás a nuestra familia. En esa frágil tregua, algo cambió en Elena. Había un hilo de entendimiento que comenzaba a tejerse, un espacio donde las aspiraciones personales no tenían que estar en conflicto con su papel en la familia. Al final de la llamada, aunque todavía en una encrucijada, despertó en Elena una chispa de autodeterminación. En aquellas palabras compartidas, sintió que, quizás, ambos podían encontrar un camino libre de resentimientos y frustraciones, donde cada uno pudiera aprender a ser parte del sueño del otro. Pero cuando la videollamada terminó y el silencio se instaló en su casa, una nueva sensación de urgencia se apoderó de ella. La puerta hacia su futuro comenzaba a abrirse, pero para dar el siguiente paso, necesitaba mostrar a Carlos que sus sueños no eran simplemente a costa de lo que habían construido juntos. Mientras repasaba en su mente las palabras de Carlos, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez, era de Lucas, con la pregunta que cambiaría su rumbo. ¿Cuándo puedes empezar a trabajar en la primera entrega del proyecto? La pregunta estaba lanzada, y Elena sintió el tirón entre su ambición y las expectativas, como una cuerda vibrante lista para romperse. ¿El momento de la verdad había llegado? Elena sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras miraba la pantalla de su teléfono, la pregunta de Lucas resonando en su mente como un tambor insistente. Era una invitación a retomar el control, a desafiar esos límites invisibles que habían definido su existencia durante tanto tiempo. Cerrar la ventana de la videollamada había dejado un eco en su interior, un eco que ahora exigía ser escuchado. Caminó por la casa, tomando nota de cada pequeño detalle que había estado ignorando. La despensa repleta de especias, los utensilios brillando bajo la luz de la cocina. Cada rincón le recordaba su pasión por la cocina, su talento en la creación de sabores, un universo que había relegado a un segundo plano por las obligaciones familiares. ¿Cuántas veces había olvidado su propio fuego interno? La historia de su vida había estado alimentada por la dedicación a su familia, pero ¿no era también su deber como madre mostrarles la importancia de perseguir los sueños? En el fondo, Elena temía que, al dar un paso hacia adelante, podría dejar atrás a Carlos y los niños. Pero, por otro lado, su necesidad de realización crecía como un fuego que no podía ser ignorado. Se sentó en la mesa de la cocina, frente a un cuaderno que había usado para anotar recetas, y empezó a escribir. Querido Lucas, comenzó, el lápiz temblando en su mano. Puedo empezar a trabajar en la primera entrega del proyecto la próxima semana. Estoy emocionada por esta oportunidad. Las palabras fluyeron, cada oración una reafirmación de su capacidad y deseo. Mientras escribía, sintió como una parte de ella comenzaba a liberarse. Estoy lista para este reto, terminó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Pulsó enviar y sintió un latido en su pecho, un desafío que había estado esperando.
El sabor amargo de la inseguridad nunca se había disipado del todo, en especial con la promesa de lo que vendría. Elena sabía que tendría que enfrentarse a más que solo la desaprobación, tenía que lidiar con sus propias dudas. Hacer que Carlos comprendiera que su viaje no era un desaire a la familia, sino un camino hacia su crecimiento personal, sería una tarea titánica. Comenzó a hacer un plan. No solo se trataría de cocinar. Se trataría de demostrar a Carlos que su carrera y su familia no estaban en oposición, sino que podían coexistir en armonía. Se propuso un nuevo objetivo, necesitaría ser transparente, empezar a compartir su progreso con él, hacerle partícipe de cada pequeño triunfo. Así podría entender que su viaje no era algo que iba a llevarla lejos de ellos, sino hacia un lugar que también podía incluirlos. Mientras desarrollaba su estrategia, sintió un nuevo sentido de responsabilidad hacia sí misma. Esa noche, mientras los niños dormían, se sentó con una taza de té en la mano, reflexionando sobre el futuro. Se imaginó en un entorno profesional, cocinando en un ambiente que valorara su imaginación y destrezas. Pero también se imaginó volviendo a casa después de un largo día, tomando las manos de sus hijos, compartiendo con ellos no solo la imagen de una madre trabajadora, sino una mujer realizada, una mujer que lucha por sus sueños. El tiempo pasó rápido y, sin que se diera cuenta, se quedó dormida frente a la mesa. Despertó al día siguiente con la mente más clara. Quería abrazar la incertidumbre, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para demostrar que podía tenerlo todo. Ese día, mientras preparaba el almuerzo, su teléfono sonó de nuevo. Un mensaje de Lucas que leía: gran noticia, Elena. Han decidido presentar tu propuesta en la próxima reunión de ejecutivos. Tu presentación es crucial. El corazón de Elena cayó a sus pies. Era la prueba que necesitaba, la oportunidad de brillar estaba ahí, pero también lo estaba el miedo de ser juzgada. Estaba realmente lista para mostrar su verdadero yo, enfrentar las miradas que la juzgarían y salir con valentía a defender su visión. Estaba a punto de vivir el momento más crucial de su carrera. Elena sabía que debía prepararse, no solo con su presentación, sino con la certeza de que se enfrentaría a los fantasmas del pasado. La lucha apenas comenzaba, y se preguntaba si podría realmente brillar bajo la presión. La siguiente decisión que tomaría podría cambiar su vida para siempre. El sol entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando los utensilios que ahora parecían reflejar la energía renovada de Elena. Había un aire palpable de desafío y determinación. Con cada sorbo de su té, repasaba las ideas para su presentación, imaginando cómo podría transmitir no solo su pasión por la cocina, sino su profundo deseo de equilibrar vida familiar y carrera profesional. Sin embargo, a medida que se preparaba para este nuevo viaje, las dudas aún danzaban en su mente. Podía sentir la sombra de Carlos acechando, su visión tradicional del rol de una madre pesando como una losa sobre sus hombros. Cada vez que pensaba en la reunión, el recuerdo de momentos en que él había cuestionado sus prioridades se colaba en sus pensamientos. Pero esta vez iba a ser diferente. Debía presentar una versión de sí misma que no solo lo convenciera a él, sino a ella misma. Comenzó a bosquejar en una hoja, un mapa de su presentación. División de secciones: creativo, emocional, informativo. Sabía que cada línea debía resonar con su audiencia, pero también con su espíritu. Así, dedicó un tiempo a investigar sobre las necesidades de la empresa y cómo su propuesta podría encajar con las metas de quienes estarían escuchando. Al caer la tarde, se sentó en su escritorio, absorta en el proceso. La luz del atardecer iluminaba su rostro, que ahora tenía un brillo diferente, una mezcla de ansiedad y expectativa. Las palabras que había elegido previamente empezaron a fluir más naturalmente. Pero al mismo tiempo, una sensación de vulnerabilidad se apoderó de ella. ¿Y si durante la presentación no conectaba? ¿Y si fallaba? No podía permitírselo. Tomó una respiración profunda y se miró al espejo. La persona que vio reflejada era alguien fuerte, decidida, soñadora. Ella era la cocinera que había estado ocultando su potencial y ahora era el momento de sacar a relucir su magia. Pero también debía hacer frente a su realidad.
La necesidad de Carlos de entender y aceptar su viaje se hacía más evidente de lo que había imaginado. Como parte de su proceso, decidió abrir el diálogo. Esa noche, una vez que los niños se fueron a la cama, se acercó a Carlos, un pequeño impulso de nerviosismo atravesándola. Al principio, él estaba absorto con su teléfono. Sin embargo, al verlo, se armó de valor. «Carlos, ¿podemos hablar un momento?», le pidió. Él levantó la vista, notando la seriedad en su voz. «¿Sobre qué?». Elena se sentó a su lado, intentando no vacilar. «Quiero hablar sobre mi presentación. Es importante para mí, y me gustaría que supieras en qué estoy trabajando». Nunca le había mostrado cómo lo que amaba podía estar ligado a su crecimiento, y ahora sería el momento de intentarlo. Mientras comenzaba a explicar la visión que tenía, notó que él mantenía una expresión de duda. Aún así, en su voz había una chispa de curiosidad. Ella supo que debía persistir. Había una conexión que se estaba formando, aunque el camino fuese difícil. Con una mezcla de esperanzas y ansias, le mostró parte del material que había estado preparando. Su voz tembló cuando comenzó a hablar sobre el propósito detrás de cada decisión, la seriedad de aplicar su creatividad, y lo importante que era para su bienestar realizar esta presentación. Carlos escuchaba, y aunque no se mostraba completamente convencido, había un cambio en su postura. Propuso preguntas, y Elena respondió, cada intercambio fortaleciendo su determinación. Cuando la conversación llegó a su fin, ambos sintieron el peso de la incertidumbre. La lucha iba más allá de los ingredientes y las recetas, se hundía en los cimientos de su vida familiar. A la mañana siguiente, el teléfono sonó de nuevo. Un nuevo mensaje de Lucas la sacó de sus pensamientos. ¿Preparada para la reunión? Recuerda que las pequeñas historias personales conectan a la audiencia. Esas palabras le dieron un nuevo respiro de confianza. De inmediato, se sintió lista para construir su narrativa, algo que fuera más que una simple presentación. Podía entrelazar su vida, sus pasiones y su familia. Pero la gran pregunta latía en su mente, ¿realmente Carlos estaría dispuesto a entender su propósito, o las viejas ideas sobre el rol familiar se imponerían de nuevo? La próxima reunión traía consigo un atisbo de esperanza, pero también un abismo de riesgo. Elena supo que debía prepararse, y esta vez estaba decidida a cruzar esa línea. Había llegado el momento de demostrar que no era solo una madre, sino una mujer con una historia que contar, y que el verdadero viaje apenas comenzaba. Elena despertó con un nudo en el estómago. El día de la reunión había llegado y, a pesar de ser una apasionada de la cocina, la presión por demostrar su valía y su compromiso como madre aún pesaba sobre ella como una sombra. Mientras preparaba el desayuno, los sabores y aromas que siempre habían presentado su carga emocional parecen embellecer su inquietud. Ahora cada omelette que cocinaba se sentía como una extensión de su propia narrativa. La cena familiar de la noche anterior había terminado con un gusto agridulce. Carlos, aunque menos opaco que en ocasiones anteriores, no había mostrado el apoyo que ella deseaba. Las miradas cargadas de significado se cruzaron durante la conversación, pero en el fondo, la inseguridad imperaba. No era solo un viaje familiar, sino una travesía hacia su autocrecimiento, y sentía que algún tipo de ruptura ocurría entre lo que él esperaba y lo que ella ambicionaba. Mientras los niños devoraban su desayuno, Elena tomó un momento para observar sus rostros, la forma en que reían inocentemente y la complicidad que existía entre ellos. Sin embargo, esta alegría también estaba manchada por una sensación de inquietud. Se dio cuenta de que su deseo de ser un modelo a seguir, una madre que persigue sus sueños sin sacrificar su rol, pesaba más que nunca en su interior. Al salir de casa, llevó consigo una carpeta negra que contenía no solo sus notas, sino un trozo de su alma. A medida que el transporte público la conducía a la oficina, su mente vagaba entre distintas posibilidades. ¿Y si lo que había preparado no era suficiente? El rayo de duda iluminó su mente una vez más, pero lo contrarrestó al pensar en lo que significaría para ella dar ese paso. Aquello no era solo una presentación, era una afirmación de su existencia dentro de un mundo que a menudo relegaba su voz a un susurro.
Al entrar a la sala de conferencias, notó cómo la luz golpeaba con fuerza a través de los grandes ventanales, casi como un flash que pretendía despertarla. Se acomodó en su silla, sintiendo la presión de los ojos que se posaban de distinta manera sobre ella. Lucas se sentó a su lado y le dio una sonrisa alentadora. Su amistad había sido un sólido soporte durante este proceso. La miró con complicidad y le susurró, recuerda, conecta tu historia con ellos. Elena asintió mecánicamente, su mente aún luchando con la inseguridad. La primera parte de la presentación pasó como un suspiro, su voz era firme aunque su corazón temblaba. Había comenzado a compartir su visión sobre la cocina, sus experiencias y cómo cada receta en su hogar había sido un hilo que tejía la familia. Pero a medida que avanzaba, notó que algo estaba cambiando. Había una conexión resonante, la atención de sus colegas se volvía palpable. Al llegar a la sección de las historias personales, se detuvo casi instintivamente. Recordó la mirada de sus hijos y lo que significaba para ellos ver que su mamá era valiente. El desafío de la cocina me ha enseñado más que recetas, me ha enseñado a no rendirme ante las adversidades, dijo con un brillo en los ojos. Las palabras empezaron a salir con más fuerza. Se sentía en control, poderosa. Conocía su historia, y aunque sus raíces familiares eran fuertes, su pasión era inquebrantable. El momento culminante llegó cuando, al finalizar, sintió el agridulce eco del silencio en la sala. Había compartido su visión, su lucha interna, el deseo de equilibrar su papel de madre y profesional. Los rostros sonaban un leve murmullo de aprobación, pero en su interior, sabía que la verdadera respuesta vendría después. Justo en el instante de recogerse, su teléfono vibró con un mensaje inesperado de Carlos, ¿y si lo que haces no es suficiente? Elena respiró hondo. El verdadero conflicto no estaba en la sala, estaba en su hogar. Lo que había comenzado como un viaje profesional pronto revelaría la verdadera prueba de su valor como mujer y madre. Pero ahora sabía que habían cambios en el camino, y la conexión con su esposo era el siguiente paso. Elena se dio cuenta de que este viaje apenas comenzaba. ¿Podría reconciliar su vida familiar con su nueva dirección? ¿Sería capaz de transformarse y, a la vez, mantener un hogar unido? Era hora de confrontar esos temores, y estaba lista para el siguiente capítulo de su vida. Elena salió de la oficina con la sensación de que la presentación había sido, en parte, un éxito. Sin embargo, el mensaje de Carlos palpitaba en su mente como un eco persistentemente inquietante. Mientras caminaba hacia el autobús, trató de ignorar la presión en su pecho. El aire fresco de la tarde era un alivio momentáneo, pero la cuestión del apoyo de Carlos no la dejaba en paz. Al llegar a casa, el bullicio familiar la envolvía, pero su mente seguía centrada en revisar los puntos que había expuesto. Se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de los juguetes y libros de sus hijos. Ellos jugaban felices, pero su alegría le parecía lejana, casi ajena a la tormenta que rugía dentro. ¿Qué significa realmente suficiente?, se preguntó. En su corazón sabía que la vida no gira en torno a estándares ajenos, pero la inseguridad dejaba huella en su pensamiento. Los niños salieron corriendo, dejándola sola con sus pensamientos. Fue entonces cuando decidió que el momento era propicio para reflexionar. Con un cuaderno en mano, empezó a escribir. En cada palabra, se liberaba de la presión y de las dudas. Escribir la ayudaba a tomar control de su narrativa. Más allá de las recetas, entendía que su verdadera historia abarcaba lucha, autodescubrimiento y el deseo de crecer. Esa noche, al cenar, optó por no abordar de inmediato el mensaje de Carlos. Sin embargo, el silencio se convirtió en un peso interludio, las miradas de sus hijos y su esposo se cruzaban como interrogantes flotantes en el aire. Así que, con una determinación renovada, decidió abrir el diálogo. Carlos, comenzó, sintiendo que el nudo en su estómago se deshacía. Sé que mis decisiones pueden parecer egoístas, pero quiero compartir este camino contigo. Él la miró con sorpresa, pero no interrumpió. La cocina es mi forma de expresar mi amor por nuestra familia, y te necesito a ti para que me apoyes en esto. No es solo sobre mí, se trata de lo que enseño a nuestros hijos. Quiero que ellos vean que es importante perseguir nuestros sueños. Más allá de las palabras,
lo que realmente debía tocar Carlos era su pasión, ese fuego interno que iluminaba hasta la habitación más oscura. Podía ver la lucha en su rostro, el dilema entre querer apoyarla y las inseguridades que cargaba. A medida que la conversación avanzaba, un cambio sutil comenzó a formarse. Carlos no estaba completamente de acuerdo, pero comenzaba a comprender. Una vez que la cena concluyó, el silencio regresó. Aún así, Elena sintió que había dado un paso. En su cabeza, la idea de su viaje a París seguía titilando, a la vez que comenzaban a florecer planes concretos. ¿Y si algún día los niños la acompañaban? Esa posibilidad, aunque remota, encendía la llama de la esperanza nuevamente. Sin embargo, a medida que se retiraba a su habitación, la realidad la golpeó. Sus logros serían efímeros si no había una comunicación real y honesta con Carlos. ¿Acaso este viaje lo comprometería aún más en su resistencia a mi transformación? Se preguntó. Era clave encontrar un equilibrio entre su ambición y la estabilidad familiar. Mientras se acomodaba en la cama y contemplaba su nuevo renacer, comprendió que su camino no se trataba únicamente de destino, sino de las decisiones que le llevarían allí. Y aunque estaba dispuesta a avanzar, la carga emocional seguía presente. A la mañana siguiente, mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana, recibió un mensaje de Lucas. Sigo pensando en lo que compartiste. Creo que deberías mostrarle a Carlos tus recetas, más que solo hablar. Esa sencilla sugerencia le dio un giro a su proyección. Quizás la demostración concreta de su pasión podría ser el puente entre ambos. Elena sonrió ante la idea y, al mismo tiempo, una pregunta siempre inquietante surgía: ¿podría la cocina ser el hilo que uniera sus mundos, o era solo un banquete de ilusiones? Con el corazón acelerado, supo que el próximo paso sería decisivo, y su mente se aventuró en una serie de nuevas recetas que compartiría en más de un sentido. ¿Estaba realmente lista para sorprender a su esposo con la fusión de sus dos mundos? La historia apenas comenzaba a cocinarse. Elena se sentó en la mesa de la cocina, el sol de la mañana inundando el espacio con una luz dorada. Las hojas de papel en blanco frente a ella eran un lienzo en blanco esperando las vibrantes pinceladas de sus ideas. Había decidido que era el momento de comenzar a escribir recetas que no solo reflejaran su amor por la cocina, sino también su deseo de encaminar su vida hacia nuevas direcciones. A medida que su mente se llenaba de ingredientes y técnicas, la emoción de crear se transformó en una especie de poder renovador. Mientras su mano trazaba cada palabra, vislumbró cómo el arte de la cocina podría convertirse en una herramienta para compartir no solo sus habilidades, sino también su esencia con Carlos. Era tiempo de salir de la sombra de la inseguridad y permitir que su pasión hiciera eco en sus acciones. Siempre había desconfiado de sí misma, cuestionando si era suficientemente talentosa para sobresalir. Esa mañana, sin embargo, algo había cambiado. La duda ahora se paseaba por el borde de la habitación, pero Elena decidió que no le daría poder. En lugar de eso, se preguntó cómo podría desafiar esas sombras. ¿Qué puedo hacer para conectar mis sueños con este anhelo de cocina?, formuló, casi en voz alta, mientras los niños jugaban en el fondo. La idea de cocinar para Carlos no era solo un acto, era una forma de abrir un diálogo profundo y sincero. Pasar del mero hablar al hacer podría ser el primer paso hacia una comunicación real que arrojara más luz sobre su relación. Así que, esa tarde, se dispuso a preparar un platillo que fuera representativo de todo lo que había estado guardando, su historia de lucha, sus aspiraciones y la transformación que anhelaba. El aroma de la comida llenó la casa, y para su sorpresa, Carlos se acercó, atraído por la fragancia que escapaba de la cocina. La mirada de curiosidad en su rostro la alentó a seguir. Elena, sintiendo una mezcla de nervios y determinación, decidió compartir el proceso. «Carlos, quiero mostrarte algo», dijo mientras removía la mezcla con una cuchara de madera. Mientras avanzaba en la preparación, empezó a hablar. «He aprendido que cada ingrediente tiene su importancia, como cada miembro de nuestra familia. Todo se combina para crear algo único». Las palabras fluyeron más fácilmente de lo que habría imaginado. Carlos se quedó quieto, observando, y un pequeño atisbo de admiración brilló en sus ojos.
Elena concluiría la cena compartiendo anécdotas que habían estado latentes durante mucho tiempo, historias de su infancia entre fogones, de cómo cada receta le había enseñado sobre la perseverancia y la pasión. Al servirle el primer plato, sintió que no solo estaba alimentando su cuerpo, sino también su alma. Pero a medida que compartía su mundo, la pregunta latente se cernía sobre ellos: ¿podría la cocina realmente acercarlos? Esa noche, después de una cena repleta de risas y recuerdos, Carlos le habló con una sinceridad que la sorprendió. Nunca te había visto así, tan viva en lo que haces. Me asusta un poco, si te soy honesto. ¿Qué pasa si este viaje es lo que te aleja de nosotros? Elena sintió un giro en su estómago. La respuesta que tanto había esperado parecía evadirse. Si bien su corazón ardía en el deseo de seguir adelante, no podía ignorar lo que se cernía. Carlos, hay una parte de mí que siempre querrá permanecer aquí, pero necesito saber cómo podemos hacer esto juntos, replicó. Mientras sus conexiones se profundizaban, también se manifestaban las complicaciones. La conversación se convirtió en un intercambio de miedos, pero también en una composición de sueños conectados por hilos de comprensión. Aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. La incertidumbre se cernía sobre el horizonte. A medida que Elena se despoblaba de tradiciones familiares y creencias de autolimitación, comprendió que el camino hacia adelante sería más que una simple receta. Era un viaje de reconciliación y una búsqueda de identidad. ¿Sería la cocina el puente que uniría su mundo con el de Carlos? ¿O un terreno fértil para nuevas divisiones? La lucha interna de Elena clamaba por respuestas y con el corazón latiendo fuertemente, se preparó para el próximo capítulo de su vida. La tensión entre sus aspiraciones y su vida familiar apenas comenzaba a calentarse, y la pregunta no era solo sobre cocina, sino sobre el significado real de su transformación. ¿Tendría el coraje necesario para confrontar esa verdad? Elena se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción en el pecho. El día de la presentación en el programa culinario de renombre había llegado. La noche anterior, mientras practicaba frente al espejo, había capturado algo más que su propio reflejo, la esencia de su transformación, su ambición y su deseo de salir adelante. Se sentía lista para conquistar tanto su escenario profesional como superar la resistencia de Carlos. Mientras preparaba el desayuno, cada ingrediente se sentía como una metáfora de lo que había estado trabajando. Con cada corte de cebolla, cada pizca de sal, sabía que estaba creando algo más que simples platillos, estaba construyendo un puente hacia su propia libertad. Hoy será diferente, pensó, ajustándose la blusa y sintiendo su nueva confianza en la piel. Al llegar al estudio, el bullicio de la producción la envolvió y, aunque el nerviosismo se asomaba, también había una chispa de emoción. Compartir su pasión, sus recetas y su propia historia era lo que la traía aquí. Se sentó delante de las cámaras, y mientras las luces se encendían, se sintió anclada en su verdad. Había llegado el momento de mostrar no solo quién era como cocinera, sino quién era como mujer. Su presentación comenzó de manera fluida. Habló sobre lo que significaba cada receta, de cómo había encontrado su voz a través de la cocina y la importancia de conectar con sus raíces mientras seguía creciendo. Era evidente que su autenticidad resonaba en el aire, el equipo a su alrededor absorbía cada palabra. Fue en ese instante que Elena entendió la importancia de compartir su historia, no solo sus platillos. Cuando terminó, el aplauso del público fue un sonido vibrante y liberador. Elena sintió cómo la presión se disipaba, dejándola llena de satisfacción. Había demostrado el poder de la cocina como un vehículo de expresión. No solo se había mantenido fiel a sus tradiciones, sino que las había elevado a un nuevo estrato, tejiendo así un vínculo genuino entre su herencia y su futuro. Sin embargo, el verdadero momento de transformación llegó después, cuando el productor de la red se acercó a ella con una propuesta. Tu historia es impactante, Elena. Quisiéramos que formases parte de un programa que celebra la fusión cultural en la cocina. Queremos mostrar al mundo no solo tus recetas, sino también tu viaje. Las palabras lo resuenan en su mente como un coro de afirmación y reconocimiento. Elena sintió que de alguna manera, todo lo que había trabajado finalmente había dado frutos. Su ambición, sus dilemas y el dolor que había atravesado habían encontrado un sentido.
Decidió que, sin importar lo que Carlos dijera, seguiría adelante. Pero su siguiente pensamiento fue hacia él: ¿cómo podría explicarle esto a su esposo? Al regresar a casa, una mezcla de demanda e incertidumbre habitaba en su corazón. Carlos, comenzó después de la cena, hoy me ofrecieron una oportunidad increíble. Quiero que trabajemos juntos en este nuevo camino, encontrar formas de balancear ambas realidades. Carlos la escuchó con atención, aunque en su mirada había destellos de preocupación. Andrea, su hija, apareció repentinamente, abrazando las piernas de su madre. ¿Vas a ser famosa, mamá? La inocente pregunta desarmó a Elena, quien sonrió y se agachó para mirar a su hija a los ojos. Quiero compartir mi amor por la cocina con más personas. Pero esto no significa que estaré lejos de ustedes. Todo lo contrario. Carlos, observando la conexión entre madre e hija, se dio cuenta de lo crucial que era para Elena. Ella era más que la mujer que había construido a su lado, era una persona con sueños que ahora necesitaba compartir con el mundo. Las viejas dudas comenzaron a disiparse. Con un esfuerzo consciente, levantó la mirada y la planteó: si esto es lo que realmente quieres, lo apoyaremos. Pero quiero ser parte de esto, Elena. Quiero encontrar un lugar donde nuestras vidas puedan coexistir sin resentimientos. Esa noche, mientras se desvestía y se preparaba para dormir, la realización de lo que habían logrado juntos se instaló en su pecho. La cocina, ese espacio tan íntimo, se había transformado en el símbolo de su reconciliación, la conexión profunda entre sus tradiciones y su nuevo futuro. Ambos estaban dispuestos a mantener ese equilibrio. Elena había conquistado su propia desconfianza y, a través del camino de la cocina, había reafirmado su identidad. Mientras se acurrucaba junto a su familia, comprendió que había encontrado un camino en el que el amor y la ambición podían coexistir en perfecta armonía. Finalmente, había nacido una nueva etapa, no solo era una chef, sino una mujer que había desafiado sus propios límites. Al mirar al futuro, se sintió imparable. El mensaje que realmente deseaba compartir no era solo sobre recetas, sino sobre el poder de la transformación personal y la ambición responsable. La vida, al fin y al cabo, era una amalgama de sabores, y había decidido que todos esos sabores serían parte de su historia. Ahora, más que nunca, Elena sabía que su camino apenas comenzaba y que todos, incluso Carlos, podrían ser parte de esa narrativa rica que se cocinaba en la vida cotidiana. El futuro se sentía prometedor, lleno de las posibilidades que solo provienen de perseguir un sueño. No esperen ni un segundo más para compartir esta emotiva conclusión con 5 amigos que realmente necesitan escucharla. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen su me gusta ahora para alimentar el algoritmo y suscríbanse inmediatamente para no perderse historias como esta, donde la superación personal lleva a la transformación real. Comenten sus reacciones y teorías sobre el viaje de Elena. Hagamos que el viaje de transformación llegue a todos.